El profeta Isaías dijo lo siguiente: los pensamientos del Señor no se parecen en nada a nuestros pensamientos, y sus caminos están muy por encima de lo que podemos imaginar. Así como los cielos están más altos que la tierra, así sus caminos están más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y el comienzo del ministerio público de Jesús es un perfecto ejemplo de esto que decía Isaías. Porque cuando Jesús entra en escena, en el escenario público, Él no escoge una gran ciudad, la capital, para presentarse delante del mundo, sino que se presenta en el árido desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Y Él no llama a una conferencia de prensa para dar a conocer su plan de actividades, sino que su ministerio público comienza con un bautismo en este río Jordán. Y luego de su presentación pública, no hay un banquete de celebración, sino que le siguen 40 días de soledad y ayuno en lo más inhóspito del desierto, rodeado de peligrosas, bestias y tentaciones. La aparición pública de Jesús es todo menos lo que esperamos cuando un nuevo rey o un nuevo presidente es anunciado. Generalmente cuando se anuncia un nuevo presidente, cuando ganan las elecciones, hay fiesta, hay alegría, se transmite por todos los medios de comunicación, pero cuando el Rey de Reyes se presenta ante la sociedad, ante el mundo, no hay fiesta, no hay cenas de gala, ni celebraciones. Hay un bautismo, hay el desierto y ayuno y tentaciones para él, ataques, lucha, contrastes, tremendos contrastes. Sin embargo, hay cosas muy importantes que están sucediendo en este pasaje y es lo que vamos a estudiar a continuación. Pero antes de ir al texto, te invito a orar conmigo. Dios Todopoderoso, por tu voluntad resplandeció la luz en medio de las tinieblas. Te rogamos que igual ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu gloria en Jesucristo, mediante tu palabra poderosa y preciosa. Amén. Amén. Vamos a ver la aparición del rey en los versos 9 al 13. Y Marcos nos está presentando rápidamente a Jesús. En los versos 9 al 11 vemos el bautismo de Jesús. Marcos dice que Jesús vino de Nazaret, un pueblito que eh, en los días de Jesús era un pueblito insignificante, sin nada de brillos ni renombre en ese tiempo. Toda la región de Galilea, que está al norte, era despreciada porque estaba lejos de la capital, estaba lejos de Jerusalén, y también porque en esa región habitaban muchos gentiles. Ante los ojos de la sociedad judía de aquel entonces, Jesús era un donadie, alguien que había surgido de un pueblo prácticamente desconocido, un pueblo insignificante. Y eso es un tanto irónico en el relato, porque Juan el Bautista está predicando ahí en el desierto, y él en su predicación dijo que venía después de él alguien mucho más grande e importante. Y recordemos que el que dijo estas palabras, Juan el Bautista, era el último profeta, era el más grande profeta del Antiguo Testamento. Y detrás de él viene esta figura, este hombre que ante los ojos de todos es hijo de un carpintero y proviene de un pueblo insignificante. Alguien que no había hecho nada de ruido ni había hecho nada de especial en todos sus años de vida hasta ese entonces. Y este es el gran contraste que nos presenta el Evangelio. Aquel quien es más grande y poderoso que Juan surge de un lugar insignificante y se ve como alguien insignificante. Era probablemente el año 27 después de Cristo y Jesús tendría aproximadamente unos 30 años cuando esto sucedió. Y Marcos hace un relato rápido de los hechos. Él no menciona, por ejemplo, en esta historia del bautismo de Jesús,
ninguna conversación entre el Bautista y el Señor, sino que rápidamente anuncia que Jesús fue bautizado. Y eso nos levanta preguntas, porque el bautismo de Juan era un bautismo del arrepentimiento. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Tenía acaso algún pecado que debía ser limpiado, confesado? Marcos no dice nada al respecto. Marcos dice que Jesús se bautizó e inmediatamente sigue al siguiente tema, al siguiente punto. Pero podemos ver en los otros evangelios un poco más de información. El evangelio de Mateo, por ejemplo, desarrolla un poco más ampliamente el relato del bautismo de Jesús. Y ahí en Mateo, eh, él nos dice que Juan inicialmente no quiso bautizar a Jesús porque él sabía quién era Jesús. De hecho, el bautista le dice estas palabras al Señor: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y a eso Jesús le responde lo siguiente: por ahora déjalo así, porque conviene que, que cumplamos con lo que es justo. Lo que es justo apunta a algo que debía hacerse, algo que tenía que cumplirse, un propósito de Dios que Jesús venía a cumplir. Ahora nosotros podemos ver ya con toda la información del Evangelio que el plan de Dios era que Jesús, siendo santo y siendo el Hijo de Dios sin pecado, Él se identifique completamente con el hombre, con nosotros y con nuestro pecado. Jesús iba a tomar nuestro lugar en la cruz. Y el bautismo de Jesús nos está mostrando precisamente eso, que Él no solamente nos representa en la cruz, sino que también Él nos representa en toda su vida, en su ministerio de forma muy especial. Él se bautiza en representación nuestra. Sus obras, sus palabras, su vida santa y perfecta, Él la vivió por nosotros, para nosotros. Él hizo lo que nosotros no podemos hacer: amar verdaderamente a Dios con todo su ser y vivir haciendo su voluntad perfecta. Jesús es todo lo que tú y yo deberíamos ser. Entonces, cuando Él se presenta en su bautismo, Él no tenía pecados, pero al bautizarse estaba demostrando esta identificación con nuestra naturaleza, con nuestra debilidad. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, 2 de Corintios, dice lo siguiente, perdón, no está aquí ahí sí, este es el cuadro correcto. Miren lo que dice Pablo: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él, en Jesús, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús se hizo pecado por nosotros, no porque Él haya pecado. Entonces, en su bautismo, eso es lo que Él está mostrando, su identificación eh, con nosotros, con el género humano. Y Marcos dice que inmediatamente Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma. De hecho, Marcos está usando una palabra muy interesante aquí. La palabra que se ha traducido como abrir, cuando dice los cielos se abrieron, es una palabra que solamente se encuentra en el Evangelio de Marcos. Y Marcos utiliza esta palabra solamente 2 veces en todo su Evangelio. La palabra abrir se puede traducir mejor como romper, como desgarrar. Eh, Describe un acto más fuerte, más violento, más impactante. Marcos está diciendo que cuando Jesús fue bautizado, al salir, los cielos se desgarraron, los cielos se rompieron. Eso es lo que Marcos está diciendo en esta parte de su evangelio.
La siguiente ocasión en que Marcos utiliza la misma palabra es en el relato de la crucifixión, cuando dice que el velo del templo se desgarró. Marcos está usando la misma palabra en ambas historias, en ambos momentos. Cuando Jesús se bautiza, el cielo se desgarra. Y cuando Jesús muere, el velo del templo se desgarró, se rompió. Y esto no es coincidencia. Lo que Marcos está mostrándonos es que tanto en su bautismo como en su crucifixión hay una intervención sobrenatural. Los cielos se abren. La brecha que separaba entre lo santo y nosotros, entre Dios y el ser humano pecador, está rompiéndose. El Padre, Dios el Padre interviene en el bautismo para hablar, para decir, para presentar a su Hijo, y en la cruz para romper ese velo que nos separaba de la santidad de Dios. Este romperse de los cielos, de hecho, es una respuesta al anhelo profético de Isaías. Mira lo que dijo el profeta Isaías. Él escribió lo siguiente en el capítulo 64 de Isaías. ¿Cómo quisiera que rasgaras, que rompieras los cielos y bajaras, que los montes se derritieran ante ti? Isaías tenía este anhelo, que Dios mismo viniera y que al venir Él rompa los cielos y Él descienda sobre nosotros. Cuánto quisiera que bajaras, que rompieras los cielos y vinieras donde nosotros, aquí a la tierra, es lo que oraba y anhelaba Isaías. Y Marcos nos está diciendo que eso es lo que sucedió literalmente cuando Jesús se bautizó. Dios rasgó los cielos. Dios ya había descendido. Él bajó. Él llegó a ser uno de nosotros y abrazó tanto nuestra humanidad, se identificó tanto con nosotros, que siendo Él sin mancha ni pecado, se bautizó. Y lo hizo para mostrar que Dios estaba rompiendo los cielos, estaba rompiendo esa separación, esa división que existía entre Él y nosotros. Y cuando Jesús se bautiza, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Él y el Padre habla desde el cielo. Qué fantástico cuadro que nos presenta Marcos. El Hijo bautizándose, el Espíritu descendiendo sobre él y el Padre hablando desde el cielo. La Trinidad presente en estos versos. Y la voz del Padre dice: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esto es el cumplimiento perfecto a otra profecía de Isaías. Isaías había escrito esto: aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Te das cuenta que Jesús cumplió perfectamente estas profecías? Él venía para hacer la obra de Dios, para complacer al Padre, para traer verdadera justicia. Él era Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo descendió ese día sobre Jesús en cumplimiento de esa profecía. No porque Jesús no haya tenido antes el Espíritu. Él y el Espíritu y el Padre son uno desde siempre. Pero ese día el Espíritu descendió para cumplir esta profecía y para demostrar que a partir de ese día Jesús iba a actuar en representación del Padre, empoderado por el Espíritu Santo de Dios. El bautismo de Jesús era su aparición pública. Era el día en que él comenzaba este trabajo, cumpliendo las profecías, cumpliendo las promesas de Dios. La cuenta regresiva hacia la cruz comenzaba ese día. ¿Por qué digo esto? Porque
esta profecía de Isaías, que dice, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco, son las mismas palabras que el Padre dijo en el bautismo de Jesús. Aquí está mi Hijo amado, en quien me complazco. Pero la profecía de Isaías habla de un siervo de Dios que iba a venir para sufrir, iba a venir para morir, iba a venir para dar su vida. Entonces, desde el principio, lo que Dios mismo nos está anunciando es que este Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey, pero también es el siervo. Él es el Rey libertador, el poderoso Mesías, pero al mismo tiempo es el siervo sufriente de Isaías, aquel que iba a dar su vida, aquel que iba a sufrir como ningún otro ser humano sufrió jamás. No un triunfante y celebrado rey, sino un humilde siervo que desgasta, que vierte, que entrega su vida, la derrama por los pecados de nosotros. Entonces, desde el bautismo, Dios está revelando que su Hijo es el Rey siervo, un Rey que vino a morir, a dar su vida. Y en los siguientes versos, Marcos aprieta el acelerador, pisa a fondo el acelerador, porque ni bien habla del bautismo de Jesús, inmediatamente en el verso 12, Él nos lleva al desierto, a la tentación. Él utiliza una palabra muy común en estos primeros capítulos, una palabra que vamos a ver que se repite muchas veces. El verso 12 dice, enseguida. Esa palabra la vamos a ver repetida muchas veces. Enseguida, en otras versiones se traduce como inmediatamente, pero la misma palabra. Al tiro sería más en nuestro contexto, inmediatamente al tiro. Um, el Espíritu, dice Marcos, inmediatamente llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que había descendido sobre él, lo impulsa al desierto. Y eso nos muestra una intencionalidad, un propósito. La tentación de Jesús en el desierto no fue un accidente, no fue una coincidencia, no fue que después de su bautismo el Señor haya estado volviendo a su casa y se perdió en el desierto, se desvió. No, nos habla de que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo un encuentro programado por el Padre. Un encuentro que Dios el Padre había ordenado y programado y que es implementado por el Espíritu y ejecutado por el Hijo. No es lo que esperaríamos luego de su bautismo y luego de esa voz en el cielo. Lo que esperaríamos nosotros después de ese acto donde los cielos se desgarran y la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado, lo que esperaríamos sería una celebración, una recepción, que Juan el Bautista y todos los demás dijeran, aquí está el Hijo de Dios, celebremos. Pero en su lugar, en vez de eso, lo que vemos es que el Espíritu Santo prácticamente expulsa, lleva, impulsa, empuja a Jesús al desierto, a enfrentar la prueba más dura y grande, la tentación, un tiempo de lucha, de enfrentamiento. Y aquí vemos a Jesús como un siervo obediente, obedece lo que el Espíritu Santo le impulsa a hacer. Él se había identificado con nosotros en su bautismo y ahora seguía identificándose con nosotros, siendo obediente como nosotros deberíamos ser obedientes. Pero nosotros no lo somos, pero Él sí lo fue, obediente a la voluntad de Dios. Y en su humanidad, Él enfrentó la prueba más difícil. Él, en ese desierto, fue sometido a los ataques más violentos de Satanás. Jesús sufrió toda tentación
imaginable. No fue en un jardín, sino en un desierto árido y violento. No fue en buenas condiciones, con buena alimentación, preparado físicamente, en lo más vigoroso de su estado físico, sino que fue en un ayuno largo, en su más débil condición, fatigado, hambriento, sediento, en un lugar violento, árido, incómodo, inhóspito, no en un lugar tranquilo y protegido, sino en lo más profundo de la desolación y rodeado de toda clase de peligros y bestias salvajes. Marcos dice que habían bestias en ese lugar. Nosotros caemos ante las tentaciones. Nos dejamos seducir, corremos hacia ellas. Las tentaciones nos atrapan. Muchas veces no nos damos cuenta siquiera de que estamos siendo tentados por nuestra propia maldad, por nuestra propia carne. La tentación surge dentro de nuestros propios deseos. Jesús fue tentado por Satanás, el enemigo de Dios, en un lugar peligroso y salvaje, rodeado de bestias, seres que inspiran el miedo, seres que amenazan. Marcos nos está pintando el cuadro más violento. Y ahí es donde Jesús fue tentado, en un ataque sin precedentes, en una lucha sin descanso por 40 días y 40 noches seguidas. Pero Él triunfó, salió victorioso. Y Marcos dice que el Padre envió a sus ángeles para servirle en su ayuda. Si tú lees los otros relatos de la tentación de Jesús en los evangelios sinópticos, en los evangelios de Mateo y Lucas, te darás cuenta de que el relato de Marcos es el más breve. Marcos solo dedica 2 versículos a la tentación de Jesús, mientras que Mateo emplea 11 versículos y Lucas 13. ¿Por qué Marcos solamente ocupa 2 versículos para este relato de la tentación? Porque vamos a ver en el Evangelio de Marcos que todo el ministerio de Jesús es retratado como un continuo enfrentamiento con el diablo. Vamos a ver en Marcos que los ataques de Satanás no se limitaron al desierto, sino que fueron de manera continua. Y Jesús está confrontando de manera continua los poderes del diablo, los poderes del mal. De esa manera Marcos nos está diciendo que el ministerio completo de Jesús, desde su bautismo hasta la cruz, es un ministerio marcado por esta lucha contra el diablo. Y una lucha donde Jesús una y otra vez es victorioso. Él triunfó en el desierto y va a triunfar sobre los demonios, sobre los poderes de la maldad, sobre las tentaciones y sobre el mismo diablo. Lo que sí Marcos enfatiza, y también los otros evangelios enfatizan, es en la duración de esta tentación en el desierto. Marcos dice que fueron 40 días. Y esto apunta fuertemente a los 40 años de Israel en el desierto en el Antiguo Testamento. En esos 40 años, ellos también fueron puestos a prueba en el desierto y fracasaron rotundamente. Constantemente ellos caían frente a las tentaciones, pero el Hijo de Dios triunfa ante cada ataque del enemigo. Queridos hermanos, la palabra nos está mostrando en este pasaje que desde el principio
El ministerio de Jesús experimenta confrontación con los poderes del mal. Todo comienza con su bautismo y el cielo desgarrándose. Lo que la Biblia nos está mostrando y enseñando es que Dios mismo había entrado a nuestro mundo para enfrentar los poderes del mal. Dios se había hecho uno de nosotros para que uno de nosotros, un ser humano, triunfe ante los poderes del mal. El Creador encarnado se presentaba para ser bautizado, representándonos, identificándose con nosotros, inmediatamente yendo al desierto a enfrentar la debilidad, el hambre, la sed y todas las tentaciones, el lugar de la prueba, el lugar de la desolación, el lugar de las bestias salvajes, el lugar del diablo. Y ahí en el desierto, Él triunfa. Entrar al desierto era prácticamente una muerte segura. Israel fracasó en los 40 años en el desierto, luego de atravesar las aguas del Mar Rojo. Ellos cruzaron por las aguas del Mar Rojo, fueron al desierto y fracasaron. Jesús pasó por las aguas del Jordán, fue bautizado, fue al desierto, pero triunfó. Jesús venció a la tentación y al diablo por nosotros. Él se bautizó por nosotros. Él se identificó con nosotros. Él tomó la victoria de Dios sobre el pecado y sobre el enemigo de Dios por nosotros. Él triunfó donde nosotros fracasamos. Dios, la Trinidad, obrando por nuestro bien. Dios el Padre decidiendo, Dios el Espíritu impulsando y Dios el Hijo realizando la tarea por nosotros, por nuestro bien, realizando la liberación, la redención por nosotros. Queridos hermanos, esto debe darnos consuelo y esperanza. En nuestro desierto, Dios nunca nos abandona. Ni siquiera en aquellos momentos donde las fuerzas del mal nos acosan, en aquellos momentos donde parece que estamos solos y parece que estamos rodeados de bestias que en la oscuridad quieren devorarnos, debemos recordar que hay uno que venció por nosotros al diablo, al desierto, a las tentaciones, a las bestias. Es en esos momentos de soledad, cuando somos tentados a abandonar la lucha, cuando somos tentados a tirar la toalla, es ahí cuando Dios se hace presente una vez más. En esos momentos debemos recordar a Jesús en el desierto. Debemos recordar su bautismo. Debemos recordar que Él triunfó, que Él asumió nuestro lugar para triunfar por nosotros. No porque nosotros podamos vencer la tentación, podamos vencer al diablo y podamos vencer a los peligros de la vida. Nosotros no podemos, pero Él sí pudo. En Jesús nosotros tenemos la victoria garantizada. Así como el Padre envió ángeles para asistir a Jesús, el Padre también envía ángeles para asistirnos y ayudarnos a nosotros. ¿Sabías tú que la palabra ángel en el Nuevo Testamento quiere decir literalmente un mensajero? Ángel significa mensajero. Y muchas veces estos ángeles, estos mensajeros de Dios que vienen a ayudarnos en nuestra lucha, son los miembros de nuestra comunidad. Tú, nuestros hermanos, los que nos están viendo ahora, tú puedes ser un ángel, un mensajero de Dios que va hacia otro hermano o hermana en la fe que está atravesando un desierto. Y por el poder de Dios tú puedes ser ese ángel que es enviado para asistirles, enviado como un mensajero para darle el mensaje
de Dios, para recordar a ese hermano, a esa hermana, lo que el Evangelio nos está mostrando, para decirle, hermano, hermana, recuerda a Jesús, recuerda su bautismo, recuerda su tentación en el desierto. Él luchó por ti, Él te representa, Él triunfó por ti. Otras veces, estos ángeles, estos mensajeros, son miembros de nuestra familia, personas que nos aman, que nos conocen y que pueden acercarse a nosotros y animarnos. Dios nos da fuerza por medio de estos mensajeros y a veces puede tratarse de verdaderos ángeles, seres celestiales enviados por Dios para ayudarnos, para recordarnos que debemos perseverar y recordarnos esta verdad tan poderosa que Marcos nos está mostrando, que Jesús venció en el desierto por nosotros. Hermanos, la mayor fuente de fuerza para perseverar y caminar en este desierto es la victoria de Jesús en el desierto. Su obediencia nos lleva a ser obedientes a Dios. Su humildad nos lleva a ser humildes para Dios. Su poder frente a la tentación y a la adversidad es lo que nos da poder para triunfar frente a la tentación y a la adversidad. Y su victoria es lo que nos da la victoria para continuar. En su bautismo, nosotros también hemos sido bautizados. En su vida de obediencia, de lucha y victoria, nosotros también vivimos. En su muerte, nosotros morimos. Y en su resurrección, nosotros seremos resucitados. Él nos representa perfectamente ante el Padre. Vivamos, no en nuestras fuerzas. Luchemos, no en nuestras fuerzas. Perseveremos, no en nuestras fuerzas, sino en el Hijo de Dios, en el poder del Hijo de Dios, en aquel que triunfó en el desierto por nosotros. Ánimo, hermano, ánimo, hermano. Tenemos un perfecto Rey y siervo que venció la tentación por nosotros. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios celestial, tú conoces todas las ansiedades y temores de cada uno de nosotros, tus criaturas. Te pedimos que nos concedas el poder para depositar en ti toda nuestra confianza, en tu Hijo, todas nuestras ansiedades y preocupaciones, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque Él, tu Hijo, sufrió la tentación, enfrentó los poderes del diablo y triunfó para que nosotros en su victoria podamos también salir triunfantes. Danos confianza en Jesús, danos quietud y paz en medio del desierto y una inalterable seguridad de que tú nos proteges y nos guías en el camino de la paz, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.